El título de esta meditación es La luz del mundo. Filipenses capítulo 2, el versículo 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí hay varias recomendaciones al respecto de nosotros. Dice, sean irreprensibles. Dice, sean sencillos, hijos de Dios. Sean sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen. Entonces el consejo y la palabra de Dios para nosotros es sé irreprensible. El primer término. ¿Qué es ser irreprensible? Es que nadie pueda mirarte y acusarte porque vives de una forma desordenada. Es que nadie pueda mirarte y juzgar tu vida porque vives como te da la gana, por así decir, o como quieras, sin considerar a los otros alrededor. Sé irreprensible. Estaba en cierta oportunidad haciendo cuentas con mi papi y tenía cuentas por cobrar así, una montaña. No, ni les voy a decir el monto de lo que teníamos por cobrar. Y yo me fui a La Paz a ayudarlo. Entonces le digo, papi, ¿cómo has permitido que esto crezca tanto? Me dice, hijo, sinceramente, ni yo sé cómo esto ha crecido tanto y tan rápido. Yo le digo además que muchos de estos documentos no tienen un respaldo para que podamos hacer una cobranza legal. Y me dice, sí, lo que pasa es que todo ha cambiado y ha cambiado tan rápido. Me dice, antes venía una persona, se sentaba en mi escritorio y me decía, don Walter, o ingeniero, él era ingeniero mecánico, le decía, mire, estoy haciendo este trabajo, quiero que me lo haga por decir $100,000. Entonces le estoy dejando ahora 10,000 y el resto le voy a pagar en 2 pagos en estas fechas. Dice, el hombre me daba la mano y eso era ley. Yo ya no necesitaba un documento firmado. Si el hombre me había dado la mano, entonces yo sabía que tenía comprometida su persona, tenía comprometido su compromiso. Era irreprensible el hombre cuando daba la mano, cuando hacía un negocio. Entonces dice, si en la fecha él no podía, él venía, se sentaba, me decía, don Walter, no voy a poder cumplir, le pido disculpas, yo le he dado, tengo un compromiso con usted, le pido por favor tantos días, yo en esa fecha, vivo o muerto, le voy a traer su dinero. Dice, en esa fecha venía y me traía el dinero. Dice, yo no sé qué momento han cambiado las cosas. De pronto, ahora necesito que me firmen un papel, hay que ir donde un notario, hay que ir donde otra persona. Realmente la sociedad ha cambiado mucho y parece que el ser irreprensibles hoy en día ya no es una virtud, sino el ser reprensibles o ser observables es más bien la virtud de cuán vivo puede ser al engañar a otro o cuán vivo puede ser para hacerte a un costado de una obligación que tienes con otra persona. Sin embargo, ustedes saben que la palabra de Dios no tiene tiempo. Y la palabra de Dios para hoy es que nosotros como creyentes seamos personas irreprensibles. De tal modo que si hemos comprometido algo, lo cumplamos, así sea a costa nuestra. Y hay un versículo que dice eso. ¿Quién? Dice, ¿quién estará delante de tu presencia? Aquel quien aún ha empeñado su palabra y es en contra suya, la cumple. Entonces, es otro concepto de vivir, es otro concepto de caminar en medio de esta sociedad. Como les digo, parece que ahora han cambiado los términos. Antes ser irreprensible era comprometer tu palabra y estaba comprometido todo en tu vida.
delante de tu sociedad, el hecho de que la gente hable de ti mal era como un agravio en tu vida y en la vida de tu familia. Sin embargo, hoy día, como parece, la sociedad ha cambiado tanto que más bien es más vivo o es más rápido o es más inteligente aquel que puede vivir vidas reprensibles, o sea que puede ser visto, juzgado y más bien se jacta de vivir de ese modo. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer al respecto de esto? Vivir conforme a la palabra. Porque esos son los términos bajo los cuales nosotros vivimos. No vivimos bajo el estándar, o no deberíamos vivir bajo el estándar de la sociedad o de lo que la sociedad está queriendo mandar ahora como una forma de vivir. Necesitamos vivir bajo el estándar de la palabra. Y el estándar de la palabra dice, vive de forma irreprensible. Que nadie pueda juzgar tu conducta, las cosas que dices o las cosas que haces. De hecho, había un predicador que decía, predica el evangelio. Si es necesario, usa palabras. Yo decía, ¿cómo? Porque predicar el evangelio a veces parece que es hablar, ¿no? Es ir y tratar de convencer a alguien de algo que tú crees es correcto. Pero miren lo que decía este hombre, predica el evangelio. Si es necesario, usa palabras. ¿Qué está diciendo? Vive irreprensible. Que la gente al mirarte pueda ver en ti algo que seguir. Que la gente al mirarte por la forma como te relacionas con tu cónyuge, por la forma como te relacionas en tus negocios, por la forma como te relacionas con tus hijos, cómo te relacionas con tu sociedad, siendo irreprensible, puedas ser un testimonio a otro de lo que predicas, de lo que dices, de lo que dice que crees. Entonces, el ser irreprensibles es una responsabilidad en el creyente. Y es una responsabilidad. El otro día estábamos hablando, en la otra noche, con un amigo, y él me decía, la sociedad ha cambiado tanto en estos últimos 5 años que ni nosotros mismos nos damos cuenta de cuánto ha cambiado. Y en verdad ha cambiado tanto que ahora parece que lo blanco puede ser gris o puede ser gris medio verde. Parece que no podemos alinearnos a algo, no hay absolutos. Parece que la verdad hoy en día está en cuestión. ¿Cuál es tu verdad y cuál es mi verdad? Mientras no nos hagamos daño, entonces vamos adelante. Y realmente el Señor nos anima a que podamos de algún modo alinear nuestra verdad a esta verdad que es la palabra de Dios y a partir de la palabra podamos vivir vidas irreprensibles. ¿Es un desafío? Claro que es un desafío. ¿Lo puede hacer cualquiera? Sí, cualquiera. Pero tal vez necesitas el recurso del Señor en tu corazón. Seguramente necesitas el recurso del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué? Porque no es fácil irse en contra de la corriente. No es fácil irse en contra. Es más fácil vivir como todos viven. Es más fácil simplemente seguir de la corriente. Si todos lo hacen, entonces debe estar bien. Si todos se pelean, entonces no debe ser tan malo pelearse. Si todos fuman, entonces no debe ser tan malo fumar. Si todos beben, entonces no debe ser tan malo beber. No es así como funciona la cosa. Dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por tanto, si tú quieres beber, ok, pero ten en cuenta qué eres, qué representas. Ten en cuenta que tú eres un vaso de barro que contiene la gloria de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, seamos irreprensibles en nuestra manera de vivir. Y que eso sea nuestra más grande predicación afuera. Que la gente al ver pueda ver hombres honorables, que la gente al vernos pueda ver hombres y mujeres que son capaces de andar en una relación de matrimonio que está en base al respeto, al cuidado, al amor,
a una relación tierna de un hombre y una mujer. ¿Será que podemos hacer eso? Sí, podemos. ¿Será que es difícil? Es difícil. Somos seres humanos, somos de carne y hueso, pero hay un estándar que debemos alcanzar. Luz, somos luz del mundo. Primero entonces dice que seáis irreprensibles. Y luego dice que seamos sencillos hijos de Dios. La sencillez parece que tiene muchos términos para manejar, pero la sencillez tiene que ver con tu estilo de vida. La sencillez tiene que ver con las decisiones que tomas. La sencillez tiene que ver con la forma como encaras tu vida. En base no a tratar de demostrar algo que no eres, sino a vivir lo que eres y disfrutar lo que eres. Si no puedes comprarte el auto de 90,000, yo quisiera, ¿no? Yo quisiera, claro, allá también, el tío quisiera. ¿Quién no? ¿No? Como una vez estábamos ministrando a una familia, una pareja, y era una cosa irresoluble. Nosotros dijimos, ok, porque ellos nos dijeron necesitamos ayuda, por favor. Fuimos a su casa. Eso es lo que hacen los pastores. Se meten en los problemas de otros y encima los problemas que uno tiene, ¿no? Pero uno lo hace con amor porque es vocación. Entonces nos fuimos a la casa de estos amigos y era una discusión. Uno se sentó allá, el otro se sentó allá. Decía, no, yo no entiendo, que es un caprichoso, que hace lo que le da la gana. Bueno, digo, a ver, vamos a la raíz del asunto. ¿Qué está pasando? No, dice, lo que pasa es que él tiene un auto de $90,000 y yo tengo un auto de 40,000. Eso no me parece justo. Ah, yo digo, ahí está el problema. Entonces, era así como que, ahora, ¿cómo agarramos este asunto? Yo pensé que era un asunto más serio, ¿no? Así como que me ha dicho tal cosa, o se ha metido con otra persona, no sé, cualquier cosa así de esas que a veces parecen irresolubles. Cuando me han dicho eso, no tenía recursos, me han dejado desarmado porque dije, entonces el problema son $50,000. A ver, aquí hago el cheque, listo, solucionado, otra vez a una familia feliz. Pero sí, hay problemas como esos en medio de nuestra sociedad. Aquí en Cochabamba, aunque no crean, la palabra que dice, vivan de una forma sencilla, vivan de una forma objetiva, vivan de tal forma que aquello que tienen, ustedes lo puedan tomar con gratitud en sus vidas. Ya sea un poco más chico, un poco más grande, con gratitud. Eso es vivir de forma sencilla. Es saber vivir. A veces estamos viviendo descontentos con lo que tenemos y nunca estamos contentos, nunca estamos en paz, nunca estamos satisfechos y parece que siempre nos falta, siempre hay ansiedad, cuando si simplemente nos sentáramos y analizaríamos lo que tendríamos, tal vez diríamos, miércoles, gracias Señor. Tengo un lugar seguro donde llegar, tengo una esposa que me ama, tengo hijos hermosos, todos sanos, tengo un trabajo que me permite llevar un sustento a mi casa, sin necesidad de compararnos los unos a los otros. Tu felicidad no depende de cuánto tiene tu vecino. Tu felicidad no debería depender o tu paz y tu tranquilidad, o tu vida no debería depender de cuánto tiene el otro, sino debería depender de cuán agradecido estás con lo que tienes. Aprender a vivir en sencillez y en humildad es otro desafío en la vida de una persona. Es ser luz, es predicar sin palabras. Como alguna vez un hermano decía, hermano, parece que siempre que te veo, yo sé que estás en problemas, pero parece que uno habla contigo y parece que todo está solucionado. No es porque uno sea orgulloso, sino porque en determinado momento hemos dicho, ya Señor, tú conoces mi vida. Tú conoces mis circunstancias. Quiero vivir de una forma tal que pueda ser un testimonio para otros sin estar buscando extremos en mi vida, como dice también, no sé, el proverbista, no me des tanto de tal modo
que me aparte de ti, ni me des tan poco que te niegue porque necesites robar para vivir. Nosotros le podemos pedir un poquito más al Señor, ¿no? ¿Por qué no? Pero ten cuidado con tu corazón, porque el ser luz no solo es ser irreprensible, sino también es ser un sencillo hijo de Dios. Y después dice, vivan sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué es vivir sin mancha? Es vivir con una conciencia limpia. Es vivir con una conciencia de que no debes a otro, de que no hay forma de que por tu actitud estés dañando la vida de alguien. Saben, las deudas no solo tienen que ver con dinero. Si tienes un problema emocional con alguien, posiblemente le debes una disculpa. Si tienes un problema sentimental, emocional con otra persona, posiblemente le debes una disculpa. Dice la palabra, vivan de tal modo que no deban nada a nadie, excepto el amarse los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que si quieres deber, porque te has acostumbrado a vivir con deuda, está bien, la Biblia te da un canal. Dice, tu deuda tiene que ser el amarse los unos a los otros. Hasta ahí puede llegar nuestra deuda. Pero nada más, no podemos vivir entonces de forma que nuestras vidas no amen, no entreguen, no den la vida por otra persona. Vivamos sin mancha, con una conciencia limpia. ¿Cuántas personas hay asuntos que no pueden tocar? Y no pueden tocar porque tienen pendiente algo en sus corazones. ¿Cuántas personas no pueden hablar al respecto de cosas porque tienen pendiente cosas en su vida? Necesitamos vivir entonces de tal modo que no tengamos deuda con nadie. Eso es, así como dice la palabra, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, el resplandecer o ser una luz del mundo puede tener estos tres elementos, así como dice la palabra. 1, ser irreprensibles. 2, ser hijos sencillos de Dios. Y 3, vivir sin mancha en nuestros corazones o sin algo que no nos permita vivir. ¿Saben? Uno de los mayores problemas que tiene el ser humano es el orgullo. Pensamos que tenemos la razón en todo. El Señor Jesús tenía la razón antes de ser crucificado. Él tenía toda la razón, no tenía por qué dar su vida por la humanidad. Tenía toda la razón. Tanto así que uno de sus discípulos le dijo, Señor, si quieres, yo puedo sacar esta espada y te defiendo, cuando lo estaban viniendo a atrapar. Él le dijo, mira, yo en este momento puedo llamar a una legión de ángeles y ni siquiera la legión, ¿no? Que venga uno de sus legionarios, y habían 4 atrevidos que vinieron a llevarlo. En dos movidas, yo creo, de un sable podía cortarles la cabeza a los 4, pero él dijo, no. Porque yo tengo algo, he venido por algo. Yo a través de esto que estoy haciendo, estoy dando mi vida por algo y por alguien. ¿Y saben qué estaba pensando en nosotros? Yo siempre digo, Señor, yo sé que en ese momento, si solo yo hubiese estado en la foto, me refería a mí, yo sé que tú igual hubieses dado tu vida, porque ese es el corazón del Señor. Miren, yo vivo con eso feliz. Yo sé que también ustedes. Pero digo, si ninguno de aquí de mis queridos hermanos hubiese estado en la foto por la cual Dios entregaba su vida y solo estaba yo sé que el Señor lo hubiese hecho. Porque ese es el corazón de mi Padre. Ese es el corazón del Señor. Entonces, vivamos sin mancha. Vivamos perdonando. Así la falta y la afrenta se la haya hecho a tu persona. Pero dices, no, pero ellos a mí me han agredido, ellos a mí me han lastimado, ellos a mí me han dañado. No importa quién te dañó.
La actitud como creyente para vivir sin mancha y con un corazón en paz es tú levantarte, ir y pedir perdón. Así tú no tengas la culpa. Cuando tú pides perdón a otra persona, la otra persona, créanme, va a entrar en razón. Decir perdón, porque si tú me has ofendido o tú de algún modo has dañado mi vida, seguramente yo he hecho algo para que tú digas eso. Ese rato no hay armas, ¿se dan cuenta? No hay armas. ¿Es fácil hacer eso? No es fácil. Pero ¿es correcto hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ser luz en este mundo. Era muy joven, tenía 18 años. Hace tiempo. No parece tanto, pero ya ha pasado unos buenos años, unas buenas décadas. Y yo estaba conociendo al Señor. Nos reunimos en una sala. Yo ya me había leído prácticamente toda la Biblia. Y en la sala éramos un grupo de jóvenes. Yo me acuerdo, era una iglesia donde las paredes eran de adobe y eran unas banquitas nomás las que teníamos para sentarnos. Entonces me senté, yo amaba al Señor, ni había visto el adobe. Claro, ahora que veo este vidrio digo, ¿qué hacía en ese cuarto? ¿No? Pero realmente es el corazón de alguien que conoce al Señor. Y era un foquito de 25 watts, más o menos, imagínense cómo era eso. Era medio tenue. Entonces entran los jóvenes y de pronto entra la hija del pastor. Entra la hija del pastor y yo la conocí antes, era de cabello negro, pero entra rubia. Se había pintado, estaba muy simpática la chica. La miro, amigos, la miro. La miro y hay una porción de la escritura que dice las mujeres vivan con decoro, qué sé yo. Yo le digo, no, esto no es vivir con decoro. Entonces agarro y digo, bueno, quiero denunciar aquí delante de los jóvenes. Esta hermana está con peinados ostentosos, está toda pintada. Esa no es la vida de una cristiana que está dando testimonio del Señor. Ustedes saben qué ha pasado con la chiquita, ¿no? Se ha puesto a llorar. Yo estaba así, dije, no, estoy hablando la palabra del Señor. Todo el mundo me ha mirado frío. Ustedes saben cómo estaba el pastor de la iglesia conmigo, ¿no? Después de ese incidente. No, puede ser que tú estés mencionando la verdad, pero si tienes una actitud incorrecta, esa verdad no sirve. ¿Se dan cuenta? Saben, el líder de jóvenes me fue a buscar a mi casa. Me dice, David, tienes que ir a pedir perdón en una reunión donde estén todos los que estaban a esa joven, porque te has excedido en el comentario que has hecho. Yo le decía, hermano, imposible. ¿Por qué? Porque yo lo único que he hecho es referirme a un versículo de la Biblia. Ya había sido teólogo, 18 años, primera vez que había leído un par de versículos. Claro, el corazón así, ¿no? Una piedra. Miren, no les miento, pero no podía dormir en la noche. Era el Espíritu Santo de Dios, me revolcaba, decía, ¿qué hago? Me ha tomado 20 días. Después de 20 días he hablado a mi líder y le digo, estoy listo. ¿Para qué? Para pedir perdón. He hecho mal. He ido, me ha costado muelas, he transpirado. Porque así es el orgullo, ¿se dan cuenta? Podemos nosotros hacer quedar mal a cualquiera con tal que nosotros no quedemos mal. Entonces ese día hablé con esta hermana, estaban todos los jóvenes y le digo, perdón, no era el lugar, ni el momento, ni correspondía. Porque realmente la hermana estaba arregladita, así como mi esposa ahora, bien arregladita. Claro, entonces le digo, no correspondía, ha sido una torpeza de mi parte, no lo voy a volver a hacer.
Ustedes saben la libertad que ha venido a mi vida. Ha sido como sacarme una piedra inmensa de la cabeza. He dicho, gracias, Señor. ¿Saben? Eso es vivir sin mancha. Tener la capacidad de poder ir y ofrecer perdón, así la ofensa haya sido contra ti. Así la ofensa haya sido contra ti. Nosotros vivimos cargando nuestras ofensas. Vivimos cargando nuestro orgullo y la solución a nuestros problemas sin poder perdonar. El perdón es un misterio, pero es un regalo de Dios para la liberación de tu corazón. No depende de que tú hayas sido el que ha agredido. En todo caso, si te han agredido, estarías tomando el ejemplo del Señor Jesús, que Él, sin haber sido culpable de una sola falta ni de un solo pecado, Él se hizo culpable por causa nuestra. Dice que nosotros debemos andar como Él anduvo. Eso quiere decir que cuando requieres decir perdón, así te hayan ofendido, tienes que ir y pedir perdón. Vas a ver milagros extraordinarios en tu vida. Y así vas a predicar, como decía este hombre de Dios, predicando el evangelio y, si es necesario, usando palabras, porque tienes la actitud correcta para hacer lo que estás haciendo. Entonces, el ser luz, así como dice la palabra, que resplandecemos como luminares, como luces en el mundo, es una responsabilidad que tenemos como creyentes para vivir irreprensiblemente, sencillamente y sin mancha y con perdón en nuestros corazones. Imagínense cómo sería nuestra sociedad si solo nos agarramos de estos 3 principios para vivir todos los días de nuestra vida. Todo cambiaría. Todo cambiaría. Todo cambiaría. Simplemente nos necesitaríamos los unos a los otros y nos deberíamos los unos a los otros el amarnos, el buscarnos y el cuidarnos los unos a los otros. Voy a concluir con esta historia. Gedeón, un hombre que vivía oculto en las montañas, porque era parte del pueblo de Israel, pero estaban siendo acosados por un ejército más fuerte y más poderoso. Entonces ellos hacían sus cultivos en la montaña, lo que podían cosechar lo cosechaban, porque el resto venían estos ejércitos y como langostas se llevaban todo lo que habían producido. Entonces sobrevivían. En cierta oportunidad el Señor llama a Gedeón. Le presenta una serie de pruebas a Gedeón para que él sepa que era Dios. Entonces Gedeón finalmente dice, ok, sé que es el Señor, sé que Él me va a respaldar, entonces necesito tomar acción con respecto a este abuso de este otro ejército y nosotros estamos como nación replegados en las montañas. En eso él junta un ejército grande, tratando de ir a pelear y buscando la oportunidad para pelear y liberarse de este acoso que tenían de parte de este otro ejército. Pero el Señor empieza a diezmar todo su ejército, por un motivo, por otro. Finalmente su ejército queda con 300 personas. Sí, no, o sea, los diezmaba, los mandaba a casa, no los iba matando, ¿no? O sea, puede sonar como si el Señor los iba eliminando, no. Era un ejército grande y Él dijo, no, que se vayan a casa los que tienen miedo. Un montón se fueron. Luego los hace tomar agua, no, que se vayan a casa los que toman agua de este modo. Y así se iba diezmando o se iba disminuyendo su ejército. Finalmente, él queda con un ejército de 300 ante una multitud que casi no se podía, o sea, a la lejanía no se podía ver dónde terminaba el otro ejército, por así decir. Entonces era una pelea completamente desequilibrada. Pero él tenía una palabra de parte del Señor. Y el Señor le da algunas instrucciones cuando iban a entrar en combate.
Y le dice, quiero que agarres unas trompetas, un cántaro y una antorcha. Y todos se desplegaron, era de noche, estaban con sus antorchas dentro de los cántaros. Y cuando yo te dé la instrucción, rompen los cántaros, empiezan a tocar sus trompetas y muestran la luz. En ese momento se ordenaron todos para la batalla, era de noche, reciben la instrucción, rompen sus cántaros, muestran sus luces, empiezan a tocar sus trompetas y dice que en ese momento había tanto alboroto en el otro ejército que se mataban los unos a los otros. Quiere decir que ellos no tuvieron siquiera que sacar una espada para pelear su batalla. Dios la estaba peleando por ellos. Pero aquí yo veo una similitud en cuanto a lo que estamos tratando de destacar en este versículo que hemos leído en Filipenses y tratando de resaltar el hecho de que somos luz del mundo. Saben, nosotros nos asemeja la palabra que somos como cántaros. El Señor nos ha puesto delante de una, como dice en el mismo verso, una generación maligna y perversa, llena de cosas en la cabeza, contrario a la voluntad de Dios, peleando con mucho abuso, con mucha necesidad. Estamos ahí al frente. El Señor nos llama a ser testimonio por lo menos en las 3 áreas que hemos tocado. Así como el ejército de Gedeón, nosotros hoy día, para vivir de la forma en la que Dios quiere que vivamos, siendo luz, primero tiene que pasar un milagro. No se trata de nuestra fuerza. El milagro es que siempre estemos llenos de Dios en nuestra vida. Porque si no ocurre ese milagro en nosotros, no vamos a poder vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir en estas 3 áreas, por lo menos. Segundo, no depende de nuestras fuerzas. El Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Necesitamos depender en esto para poder vivir así como Él nos ha llamado. Y en tercer lugar, necesitamos quebrantar nuestras vidas para que la luz del Señor pueda resplandecer. Los vasos de barro hacen semejanza y representan a nuestras vidas. Dice que ese ejército quebrantó el vaso y solo el quebrantamiento permitió que la luz pueda resplandecer. ¿Quieres que tu vida resplandezca siendo irreprensible, viviendo sencillamente como hijo de Dios y viviendo sin mancha en medio de una generación perversa, como dice la palabra? Necesitas un quebrantamiento de tu vaso y el milagro de la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo único que va a poder traer un testimonio en tu vida, haciendo que prediques este evangelio sin necesidad de abrir tu boca, siendo un testimonio del amor de Dios en tu corazón. Amén. Entonces necesitamos de Él. Necesitamos romper esta estructura, este vaso de barro que a veces nos impide ir más allá porque tenemos tantas limitaciones en nosotros mismos. Romper este vaso, este barro en nosotros que permita que la luz del Señor pueda resplandecer en toda circunstancia que tengamos que vivir.